Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará el profesor Manuel Leonardo Prada. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias, Hernando. Cuéntenos, ¿quién es usted, profe? Bueno, mi nombre es Manuel Leonardo Prada Rodríguez, nací en Bogotá hace ya 42 años, estudié teología, posteriormente una maestría en filosofía latinoamericana, finalmente un doctorado en filosofía, estoy casado, tengo 2 hijos y recientemente me vinculé a la Universidad Industrial de Santander, desde el 22 de febrero exactamente. Andamos estrenando, profe, en la Escuela de Filosofía UIS. Bienvenido, profe, nuevamente. Muchísimas gracias. Para el programa de hoy vamos a comenzar de la siguiente manera. El proyecto lo trajeron hecho. Profesor Manuel, ¿qué nos quiere decir esta frase? Esta frase fue expresada por un taita de la comunidad de los Achaguas. Ellos están ubicados al ladito del río Meta, cerca del Trupial, junto a los Piapoco, que también son una comunidad indígena. Y esta expresión hace referencia a que el gobierno colombiano, desde su visión tecnócrata, no tanto política, llevó a cabo como el inicio del proyecto de navegabilidad del río Meta sin haber contado con los indígenas, sin haber hecho una consulta previa, siguiendo los lineamientos de la Constitución Política de Colombia, y en ese sentido como que al no sentirse visibilizados, tenidos en cuenta, dijeron, no, pues el proyecto ya lo trajeron hecho, no nos tuvieron en cuenta, no pudimos intervenir, y ahora vienen unas catástrofes ecológicas fuertes, desplazamiento forzado por la violencia perpetrado por grupos violentos en contra de los indígenas, de tal manera que ya se están viendo efectos negativos, por lo cual, digamos que esta frase como que engloba todo esto que está aconteciendo, el ninguneamiento o el desconocimiento de los indígenas, la imposición de una tecnocracia neoliberal que no quiso dialogar con los indígenas y unos efectos colaterales como que el río ya se está secando de tanta dragadora que hay, etcétera, para comenzar a llevar a cabo dicho proyecto. Profesor Manuel, partiendo, digamos, de ese enfoque que nos va más adelante a compartir y a profundizar, hemos acostumbrado en el programa mismo a dejar una pregunta a nuestros oyentes mientras se realiza la pausa. ¿Cuál pregunta desearía usted plantearnos en este breve momento? Si bien es cierto, vamos a hablar de un caso específico, el río Meta y lo que está aconteciendo con la comunidad achagua, esta reflexión se puede extender a lo que está sucediendo precisamente en la actualidad en el páramo de Santurbán con la comunidad de los mineros. Una pregunta pertinente sería, ¿vale la pena explotar esta minería, sea de manera legal o ilegal, a sabiendas de que dentro de pocos años quedaremos sin agua? Es decir, ¿podemos llevar a cabo una minería sin una debida reflexión, de manera acrítica, sin pensar en las posibles consecuencias? Eso sería. Ya regresamos.
Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, Filosofía de la Técnica en Heidegger en diálogo con la antropología. Estimado profesor Manuel Leonardo, ¿qué podríamos decir al respecto de la pregunta anteriormente planteada y el tema que nos convoca hoy? Nosotros estamos acostumbrados a seccionar la realidad, somos en cierta medida herederos del pensamiento cartesiano, analítico, que fragmenta la realidad, la analiza para poder comprenderla y por ende nos cuesta tener una visión sistémica del mundo. En ese sentido, como que lo que pasa en el río Meta pareciera no tuviera nada que ver con lo que sucede en Santander o lo que pasa en la Amazonia colombiana. Pero si entendemos que el mundo es un sistema y que más bien el páramo Santurbán es un subsistema, que el río Meta es otro, pues entonces tenemos que preocuparnos debido a que tanta minería ilegal, dragado de ríos, etcétera, puede generar un futuro distópico cuyas consecuencias quizás no querramos experienciar. En este caso, hacía la pregunta relacionada con el páramo de Santurbán para contextualizar el tema, para pensar que lo que vamos a abordar ahorita también tiene que ver con nuestra Santander. En este caso me gustaría mencionar que lo que acontece en el río Meta tiene que ver con una comunidad que ha sido vulnerada desde mucho tiempo atrás. Desde la época de la conquista, este grupo ha sido perseguido. Inicialmente los Piapoco eran una comunidad aparte de los Achagua, pero con el tiempo como que los Achagua fueron uniéndose a otras comunidades que fueron marginadas por la colonia. Más adelante llegó el proyecto desarrollista de los jesuitas que querían como trazar caminos, distribuir el comercio, etcétera. Y esto llevó también desplazamiento forzado por la violencia en el caso de los Achagua. En los últimos años ellos han sufrido la violencia del paramilitarismo y a lo largo de todas estas tragedias que han tenido que soportar han hecho algo así como una filosofía de la historia, solo que en este caso no sería filosofía sino mitología de la historia, desde la cual consideran que el río ha estado presente acompañándolos, protegiéndolos, alimentándolos, mientras que el hombre blanco, pues desde que llegó, ha querido exterminarlos. En ese sentido, consideran que el río es una entidad suprema, un padre, una madre, una divinidad que los alimenta, los protege y por esa razón no hay que permitir, digamos, la masacre del río. ¿En qué sentido esto se relaciona con el proyecto de navegabilidad del río Meta? Básicamente, desde el auge del neoliberalismo en Colombia, desde su incursión en la época de Gaviria, como que se han querido llevar a cabo diferentes proyectos desarrollistas con el fin de tratar de poner algunos pueblos que están muy en el centro del país, no en el centro, digamos, geográfico, entendiendo Bogotá, sino como en una parte central al estilo del Meta, geográficamente, pero que todavía no tiene acceso al comercio porque no hay vías, porque la geografía pues impide, digamos, llevar ese desarrollo que se puede llevar desde Bogotá a Bucaramanga, por ejemplo. En este caso se pensó que se podría utilizar el río Meta, que se conecta con el río Orinoco, para poder llevar mercancías. Y esto con el fin de generar una alternativa al Canal de Panamá, de tal manera que este último no sea la única manera de transportar mercancías desde el Pacífico hacia el Atlántico, sino que aquí en Colombia, desde Coveñas, por ejemplo, se lleve mercancía al interior del país, otra vez entendiendo no interior como Bogotá, sino aquellos lugares habitualmente abandonados por el Estado colombiano, y a través de los ríos empezar ese comercio tanto para importar productos como para exportarlos, utilizando la cuenca del Orinoco que desemboca en el Atlántico desde Venezuela y pues llevar, digamos, mercancía hacia Europa. Entonces este proyecto ha querido poner
a diversas comunidades, digamos, de campesinos, de indígenas que están en el Meta y en otros lugares, ponerlos como en el mapa mundial para que puedan comerciar y sí, hacer parte de este sistema global. Entonces, desde una tecnocracia neoliberal, esto claramente es bueno porque genera progreso, empleo, etcétera. Hay razones de peso, digamos, desde la Escuela de Chicago para pensar que este es un buen proyecto, pero el problema es la unilateralidad, que no se ha tenido en cuenta la voz de los indígenas Achagua y por eso tampoco se ha tenido en cuenta un pensamiento no totalmente opuesto al neoliberal, pero que claramente es diferente y que quiere dialogar con el neoliberalismo con el objetivo de construir en conjunto una nueva realidad. En este sentido, no podemos pensar a los achaguas como personas trogloditas, esa visión del buen salvaje o el hombre primitivo, sino que estamos ante personas desplazadas por la violencia que quieren salvar el río porque es su padre, es su madre, que no entienden cómo para los occidentales el río no es importante y por ende el río Bogotá se puede convertir en un basurero o en una hidroeléctrica, bueno, dependiendo del caso, sino que ellos dicen es nuestro padre, nuestra madre, pero no tenemos cómo garantizar sus derechos dado que no se trata de un ser humano, un sujeto de derechos. Entonces, por estas razones ellos como que se pusieron las pilas a aprender castellano, a aprender lenguaje jurídico, para entender la constitución política de Colombia, comprender que ellos son seres humanos que tienen derechos y que entonces, reclamando sus derechos, pueden, de paso, defender los derechos del río. Entonces ellos como que subvierten el asunto. Para ellos lo que importa es el río. Sin el río ellos no son nadie, sin el río ellos no tienen alimento, protección. Pero desde el Estado colombiano el río hasta el momento pues no era nadie, ¿no? Y por ende se podía dragar, se podía convertir en una autopista fluvial, en cualquier cosa menos en un santuario divino que da provisión a los indígenas. De tal manera que cuando se empezó a llevar a cabo este proyecto, algunos lugares sagrados fueron deteriorados, los indígenas comprendieron esto como la causa de diferentes problemas, ya el río no aportaba tantos peces como antes, había que hacer una curación al río, pero como que los occidentales no entendían que el río fuera una persona, digámoslo así, sino meramente un objeto, materia inerte, bueno, como toda esta física mecanicista propia de la modernidad occidental. Entonces, ha habido una disparidad, digamos, entre estas dos maneras de vivir, la neoliberal, tecnócrata del Estado colombiano y la indígena. Y por ende, lo que Diana Carolina Ardila Luna, que es una antropóloga de la Universidad Nacional, con doctorado en la Universidad de los Andes, y yo, lo que hemos querido tratar de hacer es pensar este problema, pero no victimizando a los achaguas, sino más bien visibilizando el intento que han hecho de comprender el lenguaje jurídico para exigir sus derechos y dialogar con el Estado colombiano diciendo aquí estamos. No queremos que nos desplacen por la violencia, tampoco queremos prohibir, digamos, el auge de este proyecto, sino queremos que nos incluyan. Obviamente estamos dispuestos a negociar, no queremos que contaminen el río, pero claramente queremos que pasen las naves por ahí, queremos hacer parte del negocio. Entonces, digamos que esto rompe con ese mito de un salvaje troglodita que está en taparrabos y que para poder hacer su vida tiene que vivir al margen de una sociedad tecnificada y al tiempo como que se aparta de ese concepto neoliberal de inclusión donde los que quedan habitualmente marginados como los indígenas tienen que ser metidos a la fuerza en este gran conjunto, en este saco llamado neoliberalismo, aunque las creencias no sean las mismas, en el sentido de que los indígenas piensan que el río es un ser humano, por decirlo así, lo personifican, mientras que los tecnócratas, digamos, van objetualizando el río y tratándolo como algo que no tiene derechos en sí, sino que puede ser utilizable. Entonces, en este diálogo en el que Carolina me exponía un poco cómo estaba esta situación, tanto con los Piacopoco como con los Achagua, encontré la pertinencia de la filosofía heideggeriana de la técnica para poder observar o interpretar este acontecimiento, en el sentido de Martin Heidegger en La pregunta por la técnica, texto que responde a su segunda etapa de pensamiento, más ligada hacia 1950, cuando ya hay como este giro, esta visión como no tan de ser y tiempo, digámoslo así.
Aquí, en esta nueva etapa de pensamiento, Heidegger busca qué es lo esencial de la técnica, entendiendo que lo esencial no es algo que podamos captar con los sentidos. Pensemos en este ejemplo de si buscamos la esencia de un bosque, no podemos pensar que este pino es la esencia del bosque. Un árbol entre los árboles del bosque no puede ser la esencia de todo el bosque. Un ente entre los entes no puede ser el fundamento de todos los entes. De ahí la diferencia ontológica. El ser no puede ser reificado. No podemos pensar de él que sea un ente. En esa línea de pensamiento considera que la esencia de la técnica no puede ser a su vez algo técnico, debe ser algo diferente. Y para eso pues trata de, desde un método fenomenológico, observar la realidad para encontrar qué es aquello invariable en los actos humanos relacionados con la técnica, y se da cuenta de que en todos ellos hay una estructura de emplazamiento consistente en que el ser humano se ve sumergido en un sistema técnico que le exige a la naturaleza de manera jurídica. Eso es el significado de emplazar, exigir productos, resultados que no son estrictamente naturales. En este caso, Heidegger se queja de cómo, a diferencia de lo que hacían los presocráticos, que dejaban ser a las cosas lo que son, que, digamos, observaban contemplativamente la physis, se admiraban ante ella y no trataban tanto de teorizar, sino de fruir, digamos, en esa contemplación y claramente poder, obviamente sí, pasar como a ese plano de lo teórico, como lo haría Parménides. Digamos que en contraste con esa visión del meramente contemplar, Heidegger denuncia cómo en la época moderna la visión, la vista, ya tiene otro énfasis, hay una intencionalidad calculadora que objetualiza, esto es, ya no considera el río como una realidad, como una divinidad, con esa visión sagrada de la vida, sino que considera que el río es meramente un objeto, una imagen. Una cosa sería el sujeto, como una oración gramatical, sujeto, verbo y predicado, donde podemos decir el río es bonito, pero el río es un sustantivo. Y otra cosa es esa visión del objeto en la cual hay una imagen del río que es la forma del río la que ingresa, digamos, epistemológicamente en nuestra cabeza, más no el río con su materialidad. A eso que llamamos objeto de un sujeto, eso, digamos, es la característica central de la modernidad. En otras palabras, desde Descartes principalmente, ya no estamos acostumbrados a ver al río como un sujeto de derechos, un padre-madre, sino que más bien es un objeto, es una imagen. Y en un texto en el que Heidegger menciona que estamos tratando al mundo como una imagen, estamos en esa época en la que consideramos que el mundo es una imagen, pues no pensamos en el río como algo sagrado, sino algo de lo que podemos disponer, exigirle y transformar como su cauce natural, como que podemos coger al río y convertirlo en una hidroeléctrica, podemos pavimentar sus orillas para hacer un malecón, generar una industria hotelera, y entonces a la hora del té el río ya no es un río, que es más o menos lo que acontece con el río Bogotá, que digamos nos olvidamos de la visión contemplativa del río y lo vimos más como un botadero de basura, de desperdicios industriales, y ya no permitimos que el río fuera lo que es, sino que le exigimos que fuera lo que no es. Y en este caso, pues el río Meta, que es un padre y madre que provee alimento para una comunidad, está dejando de ser visto así, se está convirtiendo en una autopista fluvial, y todo sin el diálogo con los achaguas. Por consiguiente, consideramos pertinente entablar un diálogo intercultural en el que se observe cómo la estructura de emplazamiento, que en este caso está viéndose manifiesta con las decisiones neoliberales de los tecnócratas que están deteriorando el río con sus acciones, digamos que si aplicamos un poquito de esta visión heideggeriana de la técnica, este diálogo intercultural, podemos rescatar que el río es un río, no necesariamente una bodega de materiales, no necesariamente una hidroeléctrica, o en el caso de Santurbán, no necesariamente una mina de oro, sino que no necesariamente una visión sagrada indígena, pero sí como un diálogo con la esencia de la técnica, podemos como entrar en razón y pensar un poco a futuro, en lo que va a acontecer con las futuras generaciones, qué va a quedar para ellos. Si aniquilamos el río Meta, si
sacamos todo el oro de Santurbán, ¿será que de aquí a 100 años nuestros tataranietos van a tener agua potable? Digamos que esas son las preguntas que desde Heidegger podemos pensar en torno a casos concretos como el proyecto de navegabilidad del río Meta o la minería tanto legal como ilegal en el páramo de Santurbán. Claramente, estimado profesor Manuel Leonardo Prada, no hemos visto la naturaleza con esos ojos, como bien menciona. Inclusive Heidegger de por sí nos brinda, podría decirse, como unas gafas para entender esta problemática que, claro, parte propiamente de intereses industriales y que claramente no, en muchas ocasiones, pues ahí estaría la pregunta, ¿le consulta o no le consulta a las comunidades pues previamente antes de ejecutar todos estos proyectos? Pero para precisar cómo entender esa técnica o ese sujeto, como lo es por ejemplo el río Meta o el páramo de Santurbán o el río Bogotá o el páramo de Sumapaz, etcétera, que también deben ser sujetos de cuidado, pues de por sí para muchos, pues para todos nosotros, porque claro, una cosa son los intereses de las grandes industrias, de esos grandes proyectos que pues no les interesa, y otra cosa es la necesidad que tenemos de esos recursos. Entonces, para precisar, ¿cómo entenderlo también desde Heidegger? Pues a mí me parece que nos puede ayudar dos conceptos heideggerianos que no están involucrados en la pregunta por la técnica, sino en otros textos, pero insisto, resultan pertinentes. Uno es el de la angustia, otro el de la melancolía. El de la angustia lo podemos encontrar en Ser y Tiempo, el de la melancolía en conceptos fundamentales de la metafísica. El concepto de la angustia hace referencia a que el hombre, y especialmente en esta época tecnocientífica, en este mundo de la técnica, mundo de la época de la imagen, como que no interesa tanto la realidad de las cosas, sino su imagen, su objetualización. Ahí, en esta época, el ser humano como que se vuelca de manera exagerada hacia el manejo de los útiles y no se está preocupando por la construcción de un ser auténtico. Es decir, al estar tan volcado hacia su trabajo, pensemos por ejemplo en estos tecnócratas que de buena fe, desde una oficina en Bogotá, están tratando de generar progreso a las comunidades llaneras. Ellos como que no están viéndolo todo, no están poniéndose en diálogo con los indígenas, no están entrando en una mesa de debate con personas que piensan muy diferente, que tienen un pensamiento ancestral, y en ese sentido, de manera unilateral, están tratando de dirigir una técnica que en verdad no es tan dirigible. En esa línea de pensamiento, estos tecnócratas están volcados hacia los útiles, hacia la estadística, hacia sus cálculos, pero no tanto hacia la construcción de una existencia auténtica que en este caso entre en diálogo con los indígenas pensando en el bienestar común, no solamente en hacer dinero. No podemos equiparar autenticidad con ganancia de dinero. No podemos pensar que lo que se puede ganar con este producto del capitalismo es equivalente a la digamos, vida auténtica en Heidegger. Y en el caso de la melancolía, como que Heidegger nos dice en conceptos fundamentales de la metafísica que este es el temple de ánimo que nos lleva a filosofar. Esta melancolía está ligada a la bilis negra, está ligada a ese recuerdo del pasado que ya no está, a una época pretérita, que es un poco lo que le pasa a Heidegger, que añora vivir en una época presocrática donde el río Rhin de Alemania no es emplazado a convertirse en una hidroeléctrica o en una industria hotelera, sino que personas como el poeta Hölderlin pueden tener una experiencia mística en el río, inspirarse para hacer poesía tras tener una experiencia de la physis, ¿no? Ante esa pregunta de por qué hay algo y no más bien nada, y no tratar de contestarla en términos de hay algo para ganar dinero, transformemos el río en plata, convirtamos a Santurbán en dinero. Entonces, en esa línea de pensamiento, no podemos imaginarnos una existencia auténtica sin recursos naturales, aunque este término es espantoso, ya implica una objetualización de la naturaleza. Claro, irnos al concepto de Pacha ya es como entrar en otro ámbito ontológico, pero el término recurso implica lo que Heidegger denunciaría, ¿no? Una visión de la naturaleza está disponible para el ser humano, para este nuevo subjectum que domina todo. Y Heidegger pues quiere cambiar el rumbo de las cosas. En ese sentido, una existencia auténtica debe ameritar pensar en ecología, pensar en cuidar la casa
donde habitamos, que no solamente es el lenguaje. En este caso, nosotros, como lo diría Hans Jonas, también habitamos un mundo de carne y hueso y que tenemos que cuidar. Y en esa línea de pensamiento, si la melancolía nos lleva a añorar épocas pretéritas, pues aprendamos no solamente a recordar la época presocrática cuando se miraba de manera contemplativa la fisis, sino también pensemos a estos indígenas que no tanto desde una perspectiva contemplativa, sino más práctica, más de cacharreo, de pescar, van tejiendo esa mitología de aquí estamos ante lo sagrado, ante lo luminoso, digamos en términos teológicos, y no podemos meramente objetualizar, devorar, destrozar, sino entrar en una actitud de respeto, en una relación de, digamos, correlación fenomenológica más bien entre ese río Meta y el ser humano Achagua para en conjunto ser. O sea, no es viable ser humano sin el río y no es viable que el río sea sin el humano. Dado que ya la comunidad se dio cuenta que el río no es sin el humano, que sin el humano que lo defienda legalmente el río se pierde. Entonces esa correlación, digamos, es de rescatar desde esta lectura fenomenológica. Estimado profesor Manuel, de verdad creo que es necesario seguir reflexionando respecto a esta realidad que quizás uno pasa o desapercibida o inclusive uno suele ignorar, y es la importancia que se le debe dar ya no como tanto un discurso retórico que hemos escuchado, sino porque realmente hay una relación, y más para esta comunidad, que para ellos el río los cuida, es su padre. De verdad esperamos poder contar con una nueva participación, profe. De verdad nos place poder haber contado con todos sus valiosos aportes. Y bueno, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo a nuestro invitado, el profesor Manuel Leonardo Prada, por su participación y valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con su participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Muchísimas gracias por la invitación y claro, aquí estaré cada vez que me inviten. Mil gracias. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz UIS Estéreo, la voz de la universidad.